Nuevamente bienvenidos a todos los que se están conectando a este webinar México-Argentina. Universidad Madero, en colaboración con la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano de Rosario, Argentina, creamos este webinar con información valiosa de por qué y para qué estudiar un posgrado. Para comenzar, me gustaría compartirles que UCEL es una institución reconocida por el diálogo y la acción común, respondiendo a los nuevos desafíos del mundo moderno. A su vez, es una de las 200 instituciones que integran nuestros convenios internacionales, con quienes también tenemos intercambios académicos. Me es grato presentar a la licenciada Melina Docampo, coordinadora de programas internacionales. Le pido por favor nos presente a las ponentes. Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. En nombre de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, UCEL, y la Secretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, a la cual pertenezco, agradecemos enormemente a UMAT la oportunidad de realizar esta actividad conjunta de internacionalización, tanto para nuestros alumnos y para los alumnos de México. Nuestro objetivo es formar estudiantes globalizados y parte de esa preparación está muy vinculada y relacionada a la formación continua. Así que, sin más preámbulos, tengo el honor de presentarles a la magíster Adriana Restaño, que es directora de nuestra maestría en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y a la magíster Georgina Farías, docente y coordinadora de la misma maestría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Melina. Yo soy Adriana Restaño, es un placer poder participar de este webinar internacional. Para nosotros queremos, en mi nombre, agradecer y saludar a la Universidad Madero. Y bueno, es un honor compartir la visión de nuestra universidad, ¿no? El tema que nos convoca, que es el por qué y para qué, básicamente, estudiar un posgrado, nos hizo pensar en qué queríamos compartir con ustedes. Básicamente pensábamos en un mundo de tanta incertidumbre como el que estamos viviendo y con cambios vertiginosos, básicamente, qué era importante, por qué es importante estudiar, por qué es importante capacitarse, por qué es importante actualizarse. Y entendimos que este mundo, con tecnologías disruptivas, con gran avance de la ciencia, con este contexto de pandemia básicamente y la globalización, nos lleva a pensar en algo integral. Un poco nuestra agenda se basa en hablar del contexto, del nuevo enfoque que hay desde el lado de las organizaciones, esa dicotomía que hay entre humanidad, tecnología, en un contexto de pandemia, qué tendencias laborales surgen y se vienen proyectando desde hace décadas, pero acentuándose en la actualidad, qué cosas las vienen marcando, y a su vez, a raíz de justamente esas tendencias laborales, cuáles son las competencias que son necesarias desarrollar, en las cuales uno tiene que trabajar, capacitarse y poder aprender, básicamente proyectándonos de acá a 4 años. Y finalmente vamos a hablar de los posgrados, de su importancia, de los objetivos, de nuestra maestría en Argentina, en Rosario, de cómo es nuestro programa, qué alcance tiene, y vamos a tener el testimonio de una alumna actualmente cursando el 2.º año, Sol Biglia, que muy pronto va a terminar y va a tener que trabajar en lo que es su trabajo final para darle el broche de oro a la maestría. Para nosotros es muy importante la presencia de Sol, de hecho, porque nos apalancamos en los testimonios y en la experiencia del estudiante justamente para tratar de mejorar día a día todo lo que es la maestría que nosotros impartimos dentro de la universidad. Así empezamos a hablar un poquitito del contexto y tenemos 3 preguntas disparadoras que nos hicimos en base al desafío que nos planteó la Universidad Madero. Pensar en justamente si las organizaciones que han sido siempre distintivamente humanas en este mundo impulsado por tecnología pueden seguir evolucionando, cómo se evoluciona, cómo se transforma. Y a su vez, aparejado con todo esto que viene hace décadas, los cambios de la pandemia,
¿qué trajeron a este desafío? ¿Qué agregaron a todo este combo de desafío, ¿no? Y si realmente lo que es humanidad y tecnología son dominios antagónicos. Me quiero detener un ratito en un ejemplo clarísimo que se nos dio a todos en el mundo, a nivel mundial, el año pasado, ¿no? Con el inicio de la pandemia, todas las organizaciones, o la mayoría de ellas, tuvieron que enviar a los empleados, colaboradores, profesionales a sus hogares. Y organizaciones que pensaban que era imposible básicamente desarrollar las actividades con éxito desde lugares remotos, se vieron enfrentados a este desafío. Y de hecho se llevaron a cabo. Eso fue algo que podemos encuadrar dentro de este contexto. Y así vamos a hablar de lo que surge aparejado a esto. Surge un nuevo enfoque organizacional, un enfoque mucho más integrado, un enfoque que lo tomamos desde el aspecto de empresa social, una empresa que tiene como objetivo justamente trabajar con el empoderamiento de las personas que trabajan, de sus empleados, para que sean proactivamente usuarios de la tecnología, justamente en beneficio propio, en beneficio de la organización y en beneficio también de la sociedad. Entonces, este nuevo enfoque integral que se está planteando muestra que hay como dos grandes aspectos, un aspecto humano y un aspecto tecnológico, como veníamos hablando desde el inicio, y ese aspecto humano tiene que ver con lo que hace décadas se viene planteando cuando se habla de un entorno social, un entorno cambiante, una regulación laboral, una visión desde el punto de vista de las personas y esa lucha constante en mejorar todo lo que son los elementos laborales humanos. Y por el otro lado está la parte de la tecnología, que básicamente las organizaciones empezaron a invertir en tecnología, hubo organizaciones que trabajaron específicamente en inversiones tecnológicas y se hablaba de esta disociación entre una y el otro. Pero de poco a poco fue avanzando y en este concepto de empresa social se estableció esta misión hablando de un crecimiento económico y una necesidad de apoyo a su entorno, o sea que va mucho más allá de lo que las organizaciones plantean como rentabilidad, participación en el mercado, desarrollo de productos, sino va a una cuestión que tiene que ver con el contexto, que tiene que ver con el ambiente, los proveedores, los clientes, los colaboradores, mucho más integrado, más allá del interés específico del inversor o del accionista. Entonces, con todo esto en mente, fue muy importante pensar en que el éxito de las organizaciones se plantea desde un lado integrado, de un lado que tiene que ver con el desafío de esa fusión entre lo humano y lo tecnológico que vengo conversando. Ahora sí, ¿cómo hacerlo y trascender los conflictos? Porque sabemos que vamos a hacerlo, pero vamos a tener conflictos. ¿Cómo desafiamos esos conflictos y los superamos? Así yo quise traer información del World Economic Forum que se dio el año pasado y básicamente se plantearon tres elementos fundamentales. El primero de ellos, para lograr con éxito superar y justamente lograr esa integración entre lo humano y lo tecnológico, uno de los elementos que surge de este World Economic Forum tiene que ver con fomentar el sentido de pertenencia en medio de un deseo de individualidad. ¿Qué significa esto? Esto significa que cada uno de nosotros como individuos tenemos habilidades y competencias que necesitamos trabajar colaborativamente con los otros y de esta manera poder obtener mejores resultados y superar lo que es la individualidad. Por el otro lado, crear seguridad en un mundo de constante reinversión. Y esto significa básicamente que la tecnología va cambiando constantemente y eso va generando inestabilidad e inseguridad, que es algo natural al ser humano. O sea, el ser humano justamente necesita ese contexto seguro y de tranquilidad, que la tecnología va cambiando y va transformando. Entonces hay que buscar la forma de crear esa seguridad en un mundo de constante evolución. Y finalmente, tomar decisiones audaces en una era de incertidumbre. Cada vez más la transformación y el cambio vertiginoso
nos obliga a tomar decisiones sin tener todos los elementos, o sea, con probabilidades de un riesgo, con un riesgo alto de fracaso, saber aceptar el fracaso, y ya ese porcentaje que hablaba de un 70% de los elementos bajo control se ven reducidos en cierta manera. Así, compartiendo información, me llevo a esta pregunta, ¿no? Si realmente vuelvo a esta pregunta, si las organizaciones pueden seguir siendo distintivamente humanas en un mundo impulsado por tecnología. Y vuelvo al dato que surge del World Economic Forum, que voy a compartir a continuación con todos ustedes. Un 80% de la población que fue encuestada, que fueron más de 9.000 ejecutivos de 119 países, hablan justamente de fomentar el sentido de pertenencia de la fuerza laboral, que para que este éxito del que venimos hablando, de fusionar y conseguir lo mejor entre lo humano y lo tecnológico, es muy importante. Por eso traje a colación anteriormente este elemento. Otra información para compartir con ustedes, también fundamental, es que la mitad, entre la mitad y la totalidad de la fuerza laboral que está trabajando actualmente va a tener que cambiar sus habilidades, va a tener que transformarse en los próximos 3 años. ¿Por qué? Porque justamente por este cambio constante, no solo tecnológico, sino por la globalización y por la aceleración debido a la pandemia de la transformación de los trabajos. Así, mayor información todavía para compartir con ustedes, es que actualmente los niños que inician su periodo de escolarización, el 65% de ellos, cuando terminen y vayan al mercado laboral, esos trabajos que ellos van a tener no existen en la actualidad. Entonces, es muy importante tener la visión de mediano y largo plazo. Es muy importante pensar en qué habilidades se van a necesitar a futuro. A su vez, surge también de esta encuesta del World Economic Forum que la mitad de la población necesita capacitarse en los próximos 5 años. Y por eso la importancia de mantenerse actualizado, mantenerse informado y desarrollarse. Y finalmente, teniendo en consideración la acelerada transformación, traigo a colación que en estos últimos 10 años el cambio ha sido vertiginoso y cada vez más acelerado, pero el resultado de la encuesta muestra que solamente alrededor del 55% de las organizaciones estaban preparadas para enfrentar esos desafíos. Aún más va a ser la brecha si no nos capacitamos, si no tenemos una visión de mediano y largo plazo y si no adquirimos mayores habilidades por el cambio vertiginoso que se está planteando en la actualidad. Así, todo esto ha generado una transformación del trabajo a nivel global. Yo me voy a detener en 2 o 3 elementos que quiero compartir con ustedes. Son todos importantes. He traído a colación 10, pero voy a ejemplificar alguno de ellos. Básicamente, uno muy importante tiene que ver con la aceleración del ritmo de adopción de tecnologías. Y hablo de adopción de tecnologías, no de adaptación a tecnologías. Y hago esa distinción porque adoptar una tecnología significa que la organización va a transformar su cultura, va a generar nuevas formas de comunicarse, va a cambiar sus tareas, justamente acompañada por el beneficio de adoptar una nueva tecnología. Entonces, es muy importante que las organizaciones trabajen en un plan en mediano y largo plazo para poder justamente tomar todos los beneficios que trae aparejado la implementación de una nueva tecnología y esa adopción. Por otro lado, otro punto muy importante que quiero tener en consideración dentro de la transformación tiene que ver con las brechas de habilidades que continúan siendo altas. Por eso la importancia de la capacitación. Y a seguir también es que se han venido destruyendo muchísimos puestos de trabajo por distintas razones, cuestiones que tienen que ver con la automatización, cuestiones que tienen que ver con la tecnología, cambios de gustos en el mercado, nuevas tendencias, etcétera, etcétera, que vamos a hablar más adelante, pero esa pérdida de empleos
se plantea y se planea que va a ser reemplazado por nuevos puestos de trabajo en el mañana, pero con nuevas habilidades, las cuales hay que reskill, o significaría hay que volver a capacitar a la gente en esas habilidades nuevas que se van a necesitar. Luego, tendríamos también como importante resaltar que hay una necesidad, como hablábamos, de acelerar la capacitación, pero lo importante es que también se ve que los empleadores ven como una inversión la capacitación justamente del capital humano. Algo que antes, y hace muchos años, se consideraba un gasto, ahora se habla de invertir en las personas justamente para poder desarrollarlas. Y otro punto muy importante que quería resaltar es la intervención del sector público como una forma de contención también, de regulación y de dar reglas de juego para este nuevo ámbito laboral que se está desarrollando por todo este contexto humano-tecnológico acelerado por la pandemia. Ahora bien, vamos a hablar de las tendencias laborales y vamos a hablar de por qué son importantes tener en consideración. Sabemos que las tendencias a nivel trabajo van variando por crisis económicas, por gustos, por modas, por la globalización, por la tecnología, etcétera, etcétera. Básicamente, quiero compartir con ustedes cuáles son las que se visualizan en este año, ¿no? Eh, y vuelvo a hacer hincapié en la tecnología, en lo humano y en la aceleración por la pandemia. Actualmente todos sabemos que se produjo un distanciamiento como básicamente como una situación principal de prevención, ¿no? Las empresas en algún momento tuvieron que enviar a sus empleados, sus colaboradores a sus hogares, y muchas están volviendo y muchas ya volvieron definitivamente, dependiendo del ámbito en el cual se trabaje, sea ámbito de salud, ámbito público, empresas de producción, empresas de alimentación, etcétera, etcétera. Pero sabemos que esa vuelta, que ese retorno, básicamente es diferente. No es lo mismo el trabajo que se venía haciendo antes y cómo se comunicaba la gente y cómo se desarrollaba el relacionamiento que en la actualidad. Otra tendencia importante es el reskilling, que es básicamente el reciclaje de habilidades y la importancia que las organizaciones le están dando al transformar las habilidades de sus colaboradores. Otro punto muy importante para enfatizar es la deslocalización del trabajo. De hecho, ahora estamos compartiendo esta virtualidad de este webinar, y de hecho todas las organizaciones, de alguna manera u otra, tienen recursos en distintos lugares, ya sea de los países, del planeta, y pueden obtener recursos que van a estar trabajando en distintos lugares, ya sea porque les conviene desde el punto de vista económico, o porque no consiguen personas con determinadas capacidades. O sea, la competencia es global, es lo que quiero transmitir. Por eso la importancia de capacitarse. Otra tendencia es la transmisión de la cultura y el desarrollo de los vínculos, cómo se trabaja lo digital, cómo se trabaja lo remoto, cómo se trabaja la combinación de lo remoto con lo digital y con lo localizado en las organizaciones físicamente, el trabajo de lo digital y las nuevas habilidades, la necesidad de que haya una mayor flexibilidad y trabajo por objetivos. De hecho, la posibilidad de trabajar en distintos usos horarios, eso siempre existió, nada más que ahora existe en mayor medida en la mayoría de las organizaciones, la necesidad de trabajar por objetivos planteados, y los procesos virtuales que acompañan todos estos cambios, ¿no? Todas estas tendencias, como decir, bueno, un nuevo colaborador que trabaja remoto, ¿cómo le hacemos el proceso de onboarding a un colaborador de manera virtual? ¿Cómo lo capacitamos virtualmente? ¿Cómo lo hacemos parte de un proceso de decisión y trabajos de proyectos? Todo eso se ha desarrollado y se ha hecho cada vez más accesible a la mayoría de las organizaciones. Esas son las tendencias que tenemos actualmente. Eh, Finalmente, quería,
para poder pasar de lo que es la tendencia actuales a las competencias que se necesitan, a hablar un poquitito de capacidades, habilidades y competencias. En realidad, nos planteamos si son lo mismo. En realidad, se interrelacionan muchísimo. Cuando hablamos de capacidades, hablamos de habilidades y competencias para realizar una tarea, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de habilidades, es la posibilidad de hacer una tarea realmente. Y las competencias, cuando hablamos de competencias, ya hablamos cuando hay alguien que tiene experiencia y conocimiento para poder hacer una tarea. Parece un trabalengua, pero en realidad está todo íntimamente relacionado y finalmente la importancia está justamente en que las competencias son importantes desarrollarlas y trabajarlas y después uno adquiere experiencia para poder aplicarlas de mejor manera, ¿no? Entonces, algunas que quería compartir con ustedes, las dividí en competencias soft y en competencias hard que se proyectan para 2025. Hay muchas que ustedes esperan que están en vigencia actualmente y vienen hace muchísimos años. Solamente me voy a detener en 3 soft, que yo, como siempre digo, las soft son las blandas, que son las más duras de aprender y poder desarrollar, como ser el aprendizaje activo, que de hecho es importante que la persona se capacite constantemente y se informe y se actualice. Otra importantísima tiene que ver con los tiempos que corren, que tiene que ver con la resiliencia, la tolerancia al estrés. En este caso es la importancia de levantarse ante una situación crítica, ¿no? Y finalmente la inteligencia emocional también voy a tomarla como una competencia muy importante que se practica actualmente y es la estabilidad ante situaciones difíciles, ¿no? Para completar, hablando de competencias hard específicamente relacionadas con tecnología, voy a tomar una de ellas que tiene que ver con la experiencia del usuario. La experiencia del usuario es fundamental, ustedes lo conocen y lo entienden por hecho de ser tanto a nivel tecnología o a nivel educativo, ser usuario de un producto, de un servicio, de una tecnología es muy importante vivenciarlo y es muy importante poder que esa competencia sea trabajada, que uno se ponga en el lugar de quien va a utilizar ese servicio, esa tecnología, ese recurso. Así como a modo de resumen, lo que quiero dejarles como mensaje que es muy importante el desarrollo profesional y esto está basado en justamente en capacitarse, desarrollar las competencias, esas competencias que se consideran críticas para el mañana, seguir adquiriendo conocimiento a través de un posgrado, a través de actualizaciones constantes. Obviamente todo esto con una actitud proactiva que permita justamente como abrazar todos estos conceptos. Bueno, de ahora voy a pasar mi presentación a Georgina para que nos comente sobre la maestría y los posgrados en general. Gracias. Geo. Oh, sí, sí, ¿qué tal? Bueno, buenas noches a todos. Bueno, gracias Adri, súper clara la presentación como siempre. Bueno, y un gusto tenerla como directora de nuestra maestría. Y bueno, la idea es contarles un poquito brevemente cuál es la idea de las maestrías, cuál es el objeto. Esta primera introducción que hizo Adri es sumamente importante porque es nuestra base, nuestra materia prima, es lo que nosotros necesitamos saber para formar futuros profesionales. Nosotros en nuestra maestría y cualquier maestría, ¿no? Las maestrías fundamentalmente tienen por objeto proporcionar una formación académica y profesional. Las maestrías son carreras, nosotros les llamamos de educación formal, es decir, uno viene primaria, después la secundaria, y después viene la universitaria, y para poder acceder a una maestría o ser magíster es necesario tener una carrera de grado. Por eso le llamamos que las maestrías son carreras de posgrado, pero fundamentalmente tienen que tener una carrera de grado, y eso es lo que muchas veces lo hace interesante. Que todos los que hacen las maestrías tienen ya una carrera de grado anterior, tienen una formación
y particularmente en nuestra maestría, lo que lo enriquece, y después Sol seguramente lo podrá afirmar, es lo interdisciplinario. Muchas personas de carreras distintas hacen este curso de posgrado precisamente para profesionalizarse y tener un desarrollo laboral mejor, y teniendo en cuenta estas competencias que nos están necesitando las organizaciones, como decía Adrián. Las características fundamentales de una maestría, un curso de posgrado puntualmente, tienen la característica que es educación formal, como les decía, y lo desarrolla una universidad pública o privada. La característica es que cualquier máster tiene que tener una cantidad de mayor de 700 horas. Generalmente esas 700 horas deberían estar distribuidas por una cuestión también académica en la duración de 2 años, y tienen la particularidad que para obtener el título de magíster hay que realizar una tesis o un trabajo final. Esa tesis o trabajo final es un trabajo precisamente de investigación, un trabajo disciplinar, donde reúne de alguna manera el contenido de cada una de las materias que se van desarrollando durante la maestría con alguna aplicación práctica o a un tema específico de interés del alumno. Estos trabajos finales son interesantísimos, nosotros hacemos encuentros donde se comenta, porque es generar un nuevo conocimiento o aportar algo distinto a lo que ya está escrito. Así que bueno, eso suele ser algunas de las características de las maestrías en general. Pasamos a la siguiente. Bien, la finalidad, como les decía anteriormente, es formar especialistas que adquieran conocimientos, competencias y capacidades que le permitan un desarrollo personal y también profesional en las organizaciones de hoy. En todo tipo de empresa o en todo tipo de organización, si se quiere. Nosotros no formamos para un tipo de organización en particular o un tipo de un rubro, una actividad específica. Cada uno definirá en dónde trabaja, dónde le gustaría trabajar, y a partir de ahí desarrollar conocimientos, competencias y capacidades en virtud de sus intereses. Pasamos, Adri. ¿Por qué? ¿Por qué estudiar una maestría? Esto es lo que me pregunté yo cuando la hice, y es la que muchas veces nos preguntan los alumnos, o las preguntas que solemos encontrar en nuestras redes, o cuando nos consultan acerca de las maestrías. Y entonces yo les respondo, ¿por qué deberías? ¿O cuáles son las razones por cuál hacer una maestría? Ampliar los conocimientos. Muchas veces la que vemos en las carreras de grado no alcanzan. No alcanzan para especializarnos en algo o para eventualmente conocer más sobre un tema en particular. Puede pasar también, nosotros tenemos en nuestra maestría psicólogos que se quieren dedicar al área de recursos humanos. Entonces, con lo estudiado en la carrera de grado, sí, podrían trabajar en recursos humanos, pero es una forma de ampliar sus conocimientos para tener un nuevo campo de desarrollo profesional. Buenas conexiones, sí, esto también lo va a decir después Sol en sus propias palabras. Buenas relaciones con profesionales, con otros colegas, con personas que a lo mejor no las conocían en el ámbito laboral o en el ámbito profesional ni personal, y tengo forma de conectarme. Podemos ser proveedores, podemos ser clientes, podemos ser colegas y asesorarnos mutuamente. Mejorar el bienestar económico. La maestría, al tener un mayor grado de educación formal, nos permite acceder a cargos muchas veces de mayor jerarquía, y por qué no, si trabajamos en forma independiente, acceder a otro tipo de clientes que necesiten que los ayudemos en las competencias y conocimientos que adquirimos en la maestría. Esto lleva a adquirir mayores habilidades personales y profesionales, también mayor seguridad laboral al momento de estar frente a una entrevista, o también en el momento de presentarme en una licitación o en la presupuestación de los servicios que quiero brindar. Y también, importantísimo, y lo que solemos trabajar mucho, es pertenecer a una comunidad de altos estudios. Nosotros siempre decimos que como docentes, como coordinador, como directora de la maestría, y con los alumnos formamos una comunidad, somos todos colegas. Entonces, de alguna manera, una vez lo somos durante todo el desarrollo de la maestría, pero después quedan muy buenas relaciones y formamos una comunidad en cual también nos ayudamos. Y por qué no, comunidades de práctica que nos permitan aún, después de seguir estudiando, seguir fortaleciendo nuestros vínculos y nuestros conocimientos. Esas son algunas de las razones que me parecieron importantes marcar. Y algo que también surge, ¿qué maestría hacer?
hago una maestría, no hago una maestría, hago un curso pequeño, la maestría por ahí dura 2 años, sí, dura 2 años. ¿Cuál hago? Y entonces nosotros lo que brindamos desde nuestra maestría, desde UCEL, es un servicio como de asesoramiento o de consultoría, o sea, de guía. Hacemos entrevistas individuales con cada uno de los interesados para tratar de ver qué dudas tienen y ayudarlos a orientarlos si la maestría que eligieron o que quieren hacer, que es la nuestra, realmente cubre sus intereses. Entonces, qué les podría decir a aquellos que quieren hacer una maestría? Pregunten. Pregunten a colegas, pregunten a docentes, pregunten en las instituciones, en las universidades. Siempre hay un servicio de asesoría que los puedan guiar para ver si esa maestría, si esa inversión realmente les va a interesar, porque es un trabajo, son 2 años de cursado, pero eso les va a sacar muchas dudas y los va a acercar muchísimo. También, por ejemplo, en este caso, hablar con alguien que esté haciendo actualmente la maestría. ¿Está? Entonces, busquen, pregunten, no se queden con lo que están en las páginas y seguramente ahí van a encontrar las respuestas. Y finalmente, queríamos cerrar con esta frase que nos gustó mucho y que tiene que ver con esto que estamos de alguna manera colaborando mutuamente con la Universidad con la UMAD. No importa dónde estés, lo mejor es siempre aprender. Nunca hay que perder las ganas de aprender y de buscar mejorar. Entonces, en México, en Argentina, en el país donde estén, en la localidad que estén, lo importante es siempre querer aprender y tener la actitud de querer conocer más. Eso es un poco el mensaje como para cerrar estas cuestiones. Después creo que tenemos un espacio para preguntas, con todo gusto las vamos a responder. Esta es nuestra última corte, la última corte que pudimos hacer de manera presencial. Hicimos 1 o 2 clases y después todos adentro, así que estaban todos contentos. Volveremos. Y bueno, y ahora la idea es escuchar a nuestra protagonista, nuestro gran testimonio, que de alguna manera nos cuente su experiencia actual. Ella es Sol Biglia, ella es una muy buena alumna, cabe decir, con un gran compromiso. Y bueno, la idea es escucharla, ¿no? Bueno, un poco por qué eligió la maestría, cómo se siente, cómo ve esto en su desarrollo profesional y si realmente lo considera un gasto o una inversión, por más que no haya terminado, pero bueno, ya lleva casi 1 año y medio. Ya estamos en junio, así que le queda poquito para terminar de cursar y para después poder hacer su tesis. Así que la vamos a escuchar a Sol. Si quieren hacerles preguntas también a Sol, no hay ningún problema, después las vamos a ir canalizando. Gracias, Sol, por estar también acá, y te escuchamos. Gracias a todos, buenas noches. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué elegir una maestría? Creo que es un poco lo que estaban diciendo tanto vos, Geo y Adriana, respecto a la búsqueda de indagación. Creo que es muy importante preguntarse dentro de las materias que tienen, ¿no? El máster, si esas materias a uno también lo llevan a nuevos aprendizajes, si a uno le interesa incorporar ese tipo de conocimientos, creo que es sumamente interesante. En el caso de la maestría de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, tiene una gran variedad de materias referidas a comunicación y coaching, relaciones laborales, comportamiento organizacional, formación de desarrollo personal, estadística. Bueno, la verdad que es muy variada, es muy interesante y eso es lo que hizo también muy rico en que en lo personal me atrape poder animarme a hacer este máster. Es una inversión. Actualmente, bueno, me estoy cursando el 2.º año del máster y se me han abierto puertas. Eso es un poco también lo que contabas, Georgina, acerca de tender redes o contactos. Creo que también ayuda un montón, además de nuevos conocimientos. Desde la empresa en donde estoy me contactaron para poder sumarme a proyectos relacionados al máster, por lo cual para mí es una satisfacción enorme. Y estoy muy contenta porque además de contactos y redes, es conocimientos, es aprendizaje, es desafío día a día, así que agradecerles a todos y en especial también a nuestros compañeros, porque además se generan grupos increíbles
en donde uno toma contacto con personas de otras entidades, además de profesores que son de primer nivel, y es muy, muy enriquecedor. Excelente, Sol, gracias. Ahora, ¿por qué sería UCEL? ¿Por qué elegiste UCEL, por ejemplo? También para contar cómo definiste la universidad para hacer Bueno, la definí la maestría. universidad porque la conozco por experiencia de amigos y compañeros que han estado ahí. Me gustó mucho el tema de la acreditación del LACONIAU, que no es un tema menor, me parece sumamente importante tener en cuenta ese tipo de acreditaciones. Y además, como dije anteriormente, la cantidad y la variedad de materias que hacía muy rico, digamos, ese aprendizaje que yo iba a buscar a la universidad como experiencia personal y profesional. Gracias, Sol. Un mensaje especial con respecto a los interesados de cualquier maestría? Que se animen, que es un desafío, que todos tuvimos dudas cuando comenzamos, y más un máster, que es una inversión que realmente vale la pena, y que se animen porque hay que ir por más, y el aprendizaje nunca está de más, así que es animarse. Muchísimas gracias, Sol, bueno, por tus Gracias. aportes. Y bueno, quedamos sujetos a las preguntas que nos quieran realizar, también a nuestros contactos, para lo que puedan necesitar fuera del aire, digamos. Y bueno, siempre a disposición acá desde UCEL y, bueno, y también la Universidad de UMAD. Pues muchas gracias realmente por toda la información que nos acaban de brindar, maestra Adriana, Georgina, Sol. Y pues sí, tenemos 4 preguntas que me parece que son bastante interesantes. Entonces, bueno, la primera sería, y creo que hay 2 preguntas que tienen cierta relación, ¿sí? Una es, ¿recomiendan hacer un posgrado después de un año de haber salido de la licenciatura? Y un poquito creo que lleva relación con otra que preguntan, ¿cuál es el mejor momento para estudiar una maestría? En lo Ahí, Sol. personal, ay, perdón, Adri. Perdón, no, dale, Geo, dale. Si querés, te respondo la segunda. ¿Cuál es el mejor momento para estudiar una maestría? Cuando tenés una baja de trabajo, es el mejor momento para capacitarte. Yo creo que por más que uno por ahí está desmotivado, es una forma hasta desmotivarte y buscar nuevos horizontes, porque también en una maestría puedes encontrar caminos que antes no veías. Entonces, cuando estamos desmotivados o sin laburo, ahí es cuando tenemos que invertir. También hay que pensar en la financiación. Muchas de las maestrías, si probablemente en un momento no tengan el dinero, en lo particular me ha pasado, pero las universidades te dan ese beneficio que después con el tiempo uno lo termina y la universidad sabe que eso es una inversión y que después lo vas a poder terminar de pagar. Adri, si querés contestar la otra que nos hacía Enrique. No, yo pensaba, Sol, quizás vos querías desde tu lugar, ¿en qué momento pensás que es mejor? Es el momento, es algo muy personal, creo que es en la búsqueda de oportunidad, digamos, de la persona en la que se encuentre, además de lo académico, es buscar si hay becas, por ejemplo, podría ser también esa una muy interesante en el lugar donde trabajás, o si la universidad aplica para becas y demás, me parece muy interesante. Y desde el lado de personal, creo que es muy personal, valga la redundancia, pero es muy personal. Y es animarse, tengo dudas, quiero hacerlo, me animo, pregunto, consulto, entrevista y me lanzo. Sí, yo un poquito para agregar, yo creo que el tema de capacitarse siempre, no hay un momento específico. Yo creo que está en ver si la organización te ayuda, si donde trabajás, si conseguís becas como Sol planteaba, si hay una baja de trabajo. O sea, es personal, como dijo Sol. Creo que cada uno lo siente. Lo importante es el interés a seguir aprendiendo, ¿no?
Muy bien, muchas gracias por su respuesta. Y otra pregunta más que tenemos, ¿qué es lo más importante que debo buscar para decidir dónde estudiar un posgrado? Yo les aconsejo muchas veces que pidan el programa de estudio, pidan el plan de estudio y revisen si esas materias que están en ese plan de estudio les interesaría conocerlas. ¿Está? ¿Y cuál es el objetivo o cuál es el fin último de esa maestría? Y ver si te interesa. Sí, es muy importante porque uno cuando elige la carrera de grado se imagina cómo va a trabajar, ¿no? Cómo va a desarrollar su carrera laboral y cuánto tiempo del día va a dedicar a eso que va a estudiar, ¿no? En carrera de grado. En carrera de posgrado tiene el privilegio, entre comillas, de profundizar sobre algún conocimiento que le guste o actualizar y puede también hacerse la misma pregunta, ¿cuál es su visión, ¿no? Del mediano a largo plazo en cuanto a cómo se ve trabajando laboralmente? Y al haber tantas posibilidades en la actualidad, eh, hay que mirar muy profundamente los programas, como dice Georgina. Bien, pues la última pregunta. ¿La maestría me ayuda a tener un crecimiento en mi lugar de trabajo? De alguna manera creo que la persona está preguntando si esto nos asegura crecimiento profesional y más en el lugar donde nos encontremos colaborando. Creo que Sol dio un excelente ejemplo hablando de su lugar de trabajo, que actualmente le generaron oportunidades para incluirse en proyectos que está desarrollando la empresa que tiene que ver con la maestría que está haciendo. Así que es un excelente ejemplo. En base a mi experiencia, yo trabajé más de 25 años en General Motors en distintos lugares del mundo y siempre vi, y esto en empresas multinacionales de todos los rubros también, y tengo conocimiento, siempre he visto la importancia que se le da para justamente el desarrollo de la persona, ¿no? Y las oportunidades de carrera dentro y fuera de la organización. No te asegura ni te garantiza, entre comillas, que vas a ser promovido o que vas a tener una posición mejor desde el punto de vista vertical hacia arriba u horizontal, ampliación de funciones, ¿no? Y de responsabilidades, pero sí que es mayormente valorado por el 80% de las organizaciones para que después, en base a justamente esas competencias y conocimiento y la aptitud positiva y proactiva, tengas más posibilidades que una persona que no la hace a la maestría, ¿no? Eso sí, lo he visto. Lo que sí te asegura la maestría es el desarrollo de nuevas competencias y nuevos conocimientos, que eso es muy probable que te ayude a ascender, tanto en tu organización como en otros lugares también. Muy bien, pues bueno, hemos respondido a las preguntas que tenemos y les agradezco la información y la manera en que abordaron cada una de ellas para poder realmente darles una mejor comprensión a aquellos que están en este momento conectados y estas dudas que puedan tener, pues los motiven a continuar a este tipo de estudios. Así es. Bien, Bueno, pues antes de cerrar este programa, me gustaría comentar las modalidades y programas que tenemos dentro de la universidad. Y bueno, contamos con 3 diferentes modalidades. En presencial tenemos 6 posgrados, que es Imagen y Relaciones Públicas, Administración de Proyectos Empresariales, Administración y Dirección de Negocios, Desarrollo Cognitivo, Traducción e Interpretación y Logística Internacional. Es una modalidad presencial que es los días sábados de 9 a 2. En un sistema de videoconferencia contamos con 2 programas, Administración de Proyectos Empresariales y Administración y Dirección de Negocios. En esta, pues bueno, eso a través de un sistema, de una plataforma, que es durante todo el tiempo con el profesor y pues bueno, con los demás alumnos a través de videoconferencia. Son los días martes y jueves de 7 a 9:30 de la noche. Y bueno, para nuestra última modalidad que es online,
Bueno, contamos con 4 diferentes programas: desarrollo cognitivo, imagen y relaciones públicas, administración de proyectos empresariales y administración y dirección de negocios. En este, pues, tendrán ustedes todo el tiempo a un profesor que un día va a tener una sesión o una telesesión con ustedes, la cual queda grabada. En dado caso de no poder asistir, la puedan ver posteriormente. Y durante este mes y julio tendremos otros webinars y queremos invitar a todas las personas que están conectadas o que lleguen a ver este video. Pues bueno, les haremos llegar la invitación a más eventos por este medio para darles a conocer un poquito más, adentrarnos a cada uno de nuestros programas y vean los grandes beneficios que van a tener para estudiar su posgrado. Agradezco nuevamente a todo el equipo involucrado en la creación de este webinar y a quienes nos acompañan vía Facebook el día de hoy. En caso de requerir un diploma de participación, les pedimos nos envíen un inbox a través de este medio y nosotros nos pondremos en contacto a la brevedad para hacerles llegar en esta semana este diploma de participación. Si alguien desea información respecto a nuestro proceso de admisión para posgrados, los invitamos a contactarnos por los diferentes medios que tenemos o visitarnos directamente en la universidad. Ya para despedirnos, pues agradecer a todas las participantes, licenciada Melina, maestra Adriana, maestra Georgina, Sol, que estás estudiando y por terminar. Les agradecemos infinitamente en Universidad Madero el tiempo que nos brindaron para dar esta ponencia y finalmente el contenido me parece maravilloso para que todos podamos motivarnos nuevamente a estudiar y continuar, desarrollar habilidades y competencias. No sé si a ustedes les gustaría comentar algo más antes de cerrar este webinar. Yo agradecerles en nombre de la universidad y, bueno, básicamente motivarlos para que aprovechen las grandes oportunidades que tienen en la Universidad Madero. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación y un placer haber estado con ustedes compartiendo este webinar. Muchísimas gracias en nombre de la universidad y bueno, seguir participando de esas actividades internacionales para el enriquecimiento de todos nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Gracias. Pues, Sol, ¿algunas palabras? Gracias a todos y bueno, que se animen, los invito a que se animen a incorporarse y hacer un máster o un posgrado que les guste. Pues nuevamente gracias y a todas las personas que están viendo, síganse cuidando y lo que puedan necesitar por parte de Universidad Madero, quedamos a sus órdenes. Hasta luego. Gracias.